vamos a ver que tenemos, hablamos de algo muy importante que son las solicitaciones en las vigas. Aquí entonces ya vimos qué tipo de secciones podemos utilizar, pero qué es importante para poder hacer nuestro diseño. Cuando nosotros hablamos de solicitaciones es importante que les venga a la mente que es lo que la viga me está pidiendo, qué solicita. Lo que la viga solicita es soportar todo aquello que le ocasione un esfuerzo en el elemento. Para ello, entonces, a partir del análisis estructural, ustedes deben ser capaces de obtener el trazo del diagrama de fuerza cortante y sobre todo de momento flexionante. Ya vimos que si se trata de una viga isostática, pueden resolver el problema muy sencillo. Y si no, pues ustedes ya trabajaron con métodos de análisis que vieron en unidades de aprendizaje pasada para estructuras hiperestáticas, y lo que nos interesa básicamente son los valores de momento y de cortante. O bien, pues este proceso lo pueden obtener como lo van a hacer con sus proyectos, ya es con un programa de análisis y diseño estructural. Aquí lo que yo quiero es que ustedes comprendan la importancia del cálculo y la obtención de las cargas que actúan en las vigas. Y la sesión pasada me preguntaban que cómo hacer el cálculo de la carga que va sobre una viga. Bueno, lo primero es identificar cuál es la viga que está cargando más. Eso, dijimos, dependerá de la dirección en la que se esté cargando, o en la que se esté colocando la losa acero. Con ello nosotros sabemos pues cuáles son las vigas que van a cargar. Por ejemplo, aquí se genera un ancho tributario. Les decía que hablábamos de áreas tributarias, pero también lo podríamos ver como ancho o franja tributaria. De tal manera que nosotros, no es una ecuación, no quiero que lo vean como una ecuación, más bien quiero que entiendan el concepto. Nosotros tenemos una carga que está distribuida en toda la superficie de nuestro piso y lo que queremos es ver cuánto carga este elemento. ¿Cómo lo determinamos? Nosotros generalmente repartimos la carga la mitad para cada lado. Va a depender si la estructura es de doble flexión o es de una sola. En el caso de la losa acero ya sabemos que solamente es en una flexión y le damos la mitad a todo lo largo de ese eje. ¿Por qué la mitad? Porque estamos suponiendo que estos elementos ortogonales a ella no están cargando. No quiere decir que no carguen. Quiere decir que la flexión no se va a orientar hacia ellas. Sin embargo, si yo pusiera elementos secundarios ahí, pues evidentemente que sí van a cargar, van a tener la reacción vertical de los elementos secundarios sobre ellos. Entonces, no quiere decir que no carguen, quiere decir que la flexión se reparte hacia los elementos ortogonales a ella. Generamos esta franja, este ancho tributario, y nosotros del análisis estructural de nuestras cargas podemos calcular las cargas verticales y multiplicamos nada más por el ancho tributario. O lo que es lo mismo, lo que vimos en clase, multiplicar por el área y dividir entre la longitud, que al final pues es como si nada más multiplicáramos por este ancho. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, ustedes pueden encontrar la carga que va a tener el elemento. Recordamos las solicitaciones o acciones a las cuales está sometido un elemento, una estructura más bien. Y las clasificamos de acuerdo con su permanencia con el tiempo en la estructura, de tal manera que en su análisis de cargas ustedes van a incluir las cargas vivas, las cargas permanentes y las cargas accidentales, que esto es parte de lo que ya me entregaron ustedes, el análisis de cargas verticales. Pero también tenemos que hacer la evaluación de las acciones accidentales. ¿Qué pasa con las acciones accidentales? ¿Quién me quiere decir cuáles son las acciones accidentales que vamos a considerar en una estructura de acero y cuándo? ¿Cuándo vamos a considerar una y cuándo vamos a considerar otra? Aquí tenemos ya el primer ejemplo, que es el sismo. ¿Cuándo consideramos el sismo en las estructuras metálicas? ¿Quién me quiere decir? Cuando es como de gran tamaño. Exactamente. Bueno, las estructuras metálicas nos dan la ventaja de que éstas sean de gran tamaño. Generalmente en las edificaciones, que nosotros identificamos una edificación como aquella que tiene altura, pero que también tiene gran masa. Cuando nosotros tenemos esto, pues tenemos que garantizar que el sismo no ocasione daños importantes en nuestra construcción. Entonces, cuando decimos que es grande, nos referimos a la función que tiene en cuanto a su masa.
porque el sismo es directamente, inversamente, perdón, proporcional a la masa de la edificación. Entonces, entre más masa tenga la acción del sismo, pues va a ser mucho mayor, va a ser de mayor incidencia en nuestro edificio. Entonces, en algunas ocasiones va a haber edificios en los que tengamos que considerar las dos acciones accidentales, no nada más una. Quizá una va a regir el diseño, pero resulta que por las características de la construcción, la otra también la tenemos que revisar. Entonces, tenemos que considerar aquellos puntos importantísimos cuando tengamos que evaluar el sismo en nuestra edificación. ¿Cuál va a ser la primera característica que nosotros tenemos que considerar para calcular acciones sísmicas? Va a ser la ubicación geográfica. Eso va a determinar, evidentemente, si la acción de sismo es necesaria o no, o resulta ser más importante que el viento. Entonces, dependiendo del lugar en el cual nos localicemos, pues nosotros vamos a considerar esas acciones sísmicas de acuerdo a todas las investigaciones que se tengan en cuanto a las condiciones de sismo del lugar. Aquí en México, evidentemente, pues sí tenemos que revisar sismo porque México es un país que está sujeto a esas condiciones sísmicas por la localización geográfica de nuestro país. Entonces, aquí indiscutiblemente sismo tenemos que revisar sí o sí. Otra condición pues es el uso de nuestra edificación también determina esa evaluación de las cargas accidentales. Vamos a considerar una mayor importancia cuando se trate de una escuela que cuando se trate de una bodega. No involucra la seguridad de las personas en una bodega, ¿verdad? Es mucho menor. La regionalización sísmica. Nosotros a nivel nacional pues tenemos la regionalización sísmica de la CFE y esa la podemos utilizar cuando estemos a lo mejor más lejos de la Ciudad de México. Aquí pues fácilmente podemos utilizar el espectro sísmico de diseño de la Ciudad de México, del reglamento de construcción. La estructuración. Ayer tuve la oportunidad de estar en una plática del doctor Amador Terán, que también es un investigador muy importante de la UNAM en cuanto a este comportamiento sísmico de las estructuras. Y hablaba de algo muy interesante. Nosotros estamos, e incluso yo, o sea, lo he platicado muchas veces, que la rigidez de la estructura va en función de la estructuración que nosotros propongamos, que nosotros, en cuanto más elementos de rigidez tengamos, la estructura va a tener un mejor comportamiento sísmico. Aquí hablaba de algo muy interesante. Las normas técnicas complementarias van a sufrir cambios muy importantes porque han encontrado que no necesariamente al ser una estructura muy rígida, esta va a tener menores desplazamientos. No, se ha visto que aun cuando la estructura se reduzca en rigidez, también podemos tener menores deformaciones. Obviamente, pues esto está aún en proceso de investigación, de poder plasmarse ya en las normas técnicas complementarias, pero es importante que nosotros ya desde ahorita podamos involucrarnos en esos resultados. Porque nos empezamos a casar con lo que dice la normatividad de hace 8 años, en el 2004, del 2004 al 2020, pues hay 16 años de diferencia, en los cuales la norma pues ha cambiado muchísimo. Hablábamos de que cuando nosotros queremos estructuras que tengan un buen comportamiento sísmico, cumplimos con una serie de requisitos que nos marca el reglamento en cuanto a regularidad de la construcción y con eso decimos ya no va a tener torsiones. Pero ahorita la norma en los siguientes años va a reflejar que no necesariamente tenemos que cumplir con esas condiciones y aún para estructuras que sean sumamente irregulares vamos a tener un buen comportamiento sísmico. No me quiero adelantar mucho en eso, pero sí es importante que aquellos ustedes, los que se quieran dedicar al área de la estructura, de las estructuras, ya lo tengan presente. Aún yo no lo puedo hacer válido porque no es una situación que ya esté normada, pero yo creo que en unos 2 años eso ya va a estar especificado en el nuevo reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Y lo que quiero es que ustedes consideren que no nos debemos casar con lo que establece una norma
porque todo ello está en constante cambio de acuerdo a todos los nuevos resultados de los nuevos estudios que van teniendo las estructuras en cuanto al comportamiento sísmico. O sea, esto va cambiando en función del material que se utilice. La ductilidad que le damos a las estructuras depende de las secciones transversales con las que estemos trabajando. Entonces, podemos cambiar la ductilidad de una edificación si cambiamos algunos perfiles. Con eso le cambiamos toda nuestra estructura. Entonces, el comportamiento sísmico es completamente diferente. No me adelanto a ello, solo quería compartírselos, pero es importante, ¿verdad? Que ustedes no se casen con la normatividad actual. Obviamente, pues ahorita estamos trabajando con ella, lo tenemos que cumplir, pero tenemos que estar abiertos a todo lo que viene después. Tenemos que seguir investigando, seguir aprendiendo para que estemos actualizados. No nos quedamos nada más con lo que ya es de hace 10 años y decimos que eso es cierto. Todo va cambiando, la tecnología avanza a pasos agigantados, también en la ingeniería, evidentemente, entonces tenemos que aplicarla para hacer estructuras resistentes, estéticas, económicas, seguras y con todas aquellas cualidades que nosotros queramos que tengan nuestras edificaciones. Algo que también se está aplicando ya en edificaciones de gran altura es el aislamiento basal. ¿Qué implica ello? Implica que, por ejemplo, aquí como se muestra, nosotros tenemos una estructura que está cimentada directamente en el suelo, pues aquí tenemos un espectro de aceleraciones del edificio en los que tenemos picos muy grandes. El edificio alcanza a moverse pues de manera importante en determinados segundos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una edificación a la cual le vamos a colocar un sistema de amortiguamiento que permite hacer un aislamiento entre la estructura y el suelo, pues ese espectro de vibraciones va a ser completamente diferente y vamos a alcanzar aceleraciones pues mucho menores que las que tendríamos si no tenemos un aislamiento basal. Y eso también pues es muy importante en cuanto al comportamiento sísmico de las edificaciones. Por otro lado tenemos el viento. Si la masa juega un papel importante cuando nosotros trabajamos con sismo, ahora el viento juega un papel determinante en cuanto a estructuras que tienen un área muy grande expuesta a él. ¿Qué pasa con todas aquellas naves industriales? Las naves industriales generalmente son estructuras que son ligeras, pero que por el área de exposición al viento, pues esta carga es la que juega el papel más importante en cuanto a acciones accidentales. Nuevamente, para poder evaluarla necesitamos considerar la ubicación geográfica de la edificación, el uso, ahora la regionalización en cuanto al viento y la estructuración en cuanto a su respuesta lateral, es decir, la rigidez lateral de la edificación y el área a la cual está expuesta. Y nosotros tenemos que considerar de manera similar al sismo las direcciones en las cuales se puede presentar el viento. Aquí lo que tenemos que hacer es una revisión de cómo es que el viento puede llegar en las caras de nuestra edificación. Para la estructura que nosotros estamos considerando, el viento podría pensarse que no resulta importante. Sin embargo, vamos a suponer que se vuelve importante por la ubicación en donde se encuentra la edificación. Vamos a suponer que es un edificio alto, que a lo mejor el sismo juega un papel importante y lo van a considerar dentro de su análisis, pero también el viento, de tal manera que van a calcular ustedes las presiones de barovento y sotavento en las diferentes direcciones o en las diferentes caras de su edificación para que calculen las presiones de succión y empuje en las diferentes caras. Por ejemplo, aquí tenemos una sección transversal de una edificación, llega el empuje del viento en una cara, se vuelve presión, en la otra el viento se vuelve, la presión del viento se vuelve succión y así también en estas secciones en donde tenemos presión, succión, aquí tenemos succión. Eso van a determinarlo, lo pueden hacer con el reglamento de construcciones o también lo pueden hacer con la CFE. Cualquiera de las dos normatividades la pueden utilizar para calcular las acciones accidentales de viento. Estas acciones no las van a meter al programa de cálculo, nada más quiero que ustedes las calculen, que me digan cuáles son las presiones que están calculando en cada cara de su edificación. Y obviamente pues que definan estas características, la ubicación, la regionalización eólica, etc.
y esto es parte también de su análisis estructural. Entonces, todo ello a partir de nuestro análisis estructural, nosotros vamos a determinar los valores de la fuerza cortante y del momento flexionante que están actuando en nuestros elementos vigas, y con ello ya las podemos diseñar. Aquí tenemos un isométrico de una viga con una carga transversal, como es la definición de nuestro elemento que trabaja a flexión. Y lo que vemos es que esta carga nos produce un momento flexionante alrededor del eje de mayor resistencia, que es el eje X. Y esta carga vertical pues, nos produce el momento de diseño. Y este momento lo podemos descomponer en un par de fuerzas. Ese par de fuerzas es la compresión en el patín superior. Como ven ustedes, pues el sentido de las fuerzas de compresión hacia abajo, vamos a tener fuerzas de tensión en la parte inferior de nuestro patín. Entonces, ¿qué hacemos con este momento? Nos genera un par fuerza que hace ese giro en nuestro elemento. Eso es lo que nosotros definimos como el esfuerzo de... Vamos a tener un momento flexionante que va a actuar alrededor del eje de mayor resistencia, que ya indicamos, las vigas no las podemos orientar de forma acostada porque nos conviene, incluso en secciones de concreto reforzado, pues estas es conveniente que siempre estén peraltadas, porque eso nos va a garantizar un mayor momento de inercia en la dirección, y el esfuerzo de flexión va a ser aquel que defina el perfil con el que nosotros vamos a trabajar. Pero esta fuerza vertical pues también nos va a generar un diagrama de esfuerzos cortante, un esfuerzo que resulta secundario porque puede alcanzar valores importantes. Aquí, por ejemplo, en esta figura nosotros vemos que el cortante pues alcanza valores importantes porque tiene esta sección así panzoncita. Alcanza valores importantes en el eje neutro de nuestra sección, que quiere decir que quien va a soportar el cortante es el alma. Para fines prácticos y de diseño se considera que el esfuerzo cortante tiene una sección constante a lo largo de todo el elemento. Sin embargo, pues quien va a recibir más esa fuerza va a ser el alma. Entonces es importante diseñar no nada más para esta flexión, sino también para un esfuerzo que puede llegar a tener un valor importante en cuanto a cortante. Si nosotros conocemos la fuerza cortante, fácilmente podemos encontrar el esfuerzo si dividimos esta fuerza entre el área del alma. Y así podemos calcular fácilmente nuestro esfuerzo.